En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y misericordioso, tú nos has enseñado el camino de la cruz como camino necesario para comprenderte. Queremos caminar hoy con fe y esperanza. Queremos orar unidos a tantos que sufren y dejarnos envolver por el misterio. Ayúdanos a caminar contemplándote, aprendiendo que Jesús, que se entrega a llevar nuestras cruces de cada día, sin dejarnos vencer, confiados en tu amor misericordioso. Concédenos participar de la pasión de Cristo para que podamos llegar con Él un día a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hoy nosotros vamos a hablar sobre todo del relato del Evangelio de San Juan. Es el relato que hoy se lee normalmente en las celebraciones que nosotros normalmente vamos a realizar, la celebración de la veneración de la cruz. Y la pasión hoy tiene un sentido muy especial. El Evangelio de Juan fue un evangelio que fue escrito tardíamente, es decir, al final del primer siglo, más o menos en el año 96 después de Cristo. O sea que ya los 3 evangelios ya eran conocidos, digamos, desde el año 50, que es el más antiguo que podemos datar. O sea que Juan conoce los otros 3 evangelios. Pero Juan está en una situación muy especial. Está en un momento en el que se necesita profundizar en la fe, en el que ya no se necesita, digamos, hablar de las instituciones más importantes, como la Eucaristía, como también, digamos, los sacramentos, ¿no? Hay que hablar sobre todo de los elementos esenciales de nuestra fe y profundizar en ellos, porque los cristianos están siendo cuestionados profundamente en esta época sobre su fe. Y ellos tienen que aprender a dialogar, dando argumentos también, e interpretando un poco los acontecimientos con la profundidad de lo que ya la experiencia de la Iglesia da. O sea que la importancia de leer la Pasión en San Juan es que San Juan nos da una visión un tanto diferente de la de los sinópticos, de los 3 evangelios anteriores, y al mismo tiempo insiste en ciertos detalles que los otros no insistían, porque los otros estaban preocupados más por presentar el aspecto histórico, ¿no? Juan está más interesado en presentar el sentido de la pasión, Por eso él va a dar mucha importancia al letrero de Jesús en la cruz, ese del cual nos habla Lucas. Sobre la cruz de Cristo había un letrero que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y aquí Juan va a mostrar cómo todo el relato de la pasión es una proclamación de Jesús como rey. El trono de Jesús va a ser la cruz. Y vamos a ver que va a pasar a través de la pasión todas las, digamos, etapas que llevan a la coronación de un rey. Y la corona de espinas tendrá su sentido. O sea que aquello que irónicamente hacían los judíos se transforma en el sentido más profundo también de la venida de Jesús. Ser rey. Y rey no de la manera como los otros reyes lo son, sino rey en la cruz. Por eso el relato de Juan nos presenta el relato de la exaltación de Jesús. No es un relato de la humillación, es un entrar en la humildad, pero un entrar en la humildad para ser exaltado. La cruz es una exaltación. Y eso es algo difícil de comprender en el misterio de la manera como se realiza nuestra salvación. Juan va a insistir sobre todo en ciertos datos que elimina, por ejemplo, suprime algunos datos que aparecen en los sinópticos. Yo les puedo señalar algunos de ellos, por ejemplo. Aquí aparece ya la mención del Getsemaní, no se utiliza tanto en San Juan. La fuga de los discípulos después de la prisión, tampoco Juan nos da ese detalle. El diálogo con Judas, el beso de Judas,
tampoco aparece en el Evangelio de Juan. Vamos a ver que ese diálogo es muy interesante, porque ese diálogo se transforma en diálogo revelador. Judas viene y no es Judas el que va, digamos, a iniciarlo todo, sino que es Jesús. Jesús va a preguntar, ¿a quién buscáis? Y él va a decir, los guardias preguntan, ¿a quién buscáis? Ah, no, Jesús, perdón, que pregunta, ¿a quién buscáis? Y los guardias dicen, a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. O sea que es un momento en que él se revela. Yo soy es el nombre de Dios. Yahvé, yo soy el que soy, ¿no? O sea que en cierta manera ese encuentro de prisión se transforma en un encuentro revelador. Aún más el gesto que acontece después de que Jesús dice, yo soy, Juan nos dice, y todos los soldados cayeron por tierra. En un gesto como de adoración, de reconocimiento. O sea que lo que era antes humillación se convierte también en un momento de revelación. Jesús se revela como el Rey, como el Hijo de Dios, que viene a este mundo para cargar sobre nosotros la fragilidad. Y una de las cosas interesantes en la pasión de San Juan es que quien lleva la iniciativa es Jesús. No es que lo estén como llevando hacia la cruz. Es Jesús que va y que va como en un camino de exaltación, de triunfo, a hacer de su cruz el trono sobre el cual él va a ser rey. La cruz como digamos, el trono sobre el cual Jesús se va a sentar para ser proclamado rey. Eso aparece sobre todo en esa parte en San Juan. San Juan nos va a mostrar a alguien que camina, que tiene la iniciativa, él es el que está dando la vida, no es que se la estén quitando, y vamos a ver que el principal, digamos, el actor principal es Jesús. Él es el quien dirige todo al final. Tanto que Juan subraya que sabiéndolo todo, ¿no? Conociéndolo todo, él va. Es por voluntad propia que él se entrega. Eso es algo bonito que San Juan nos presenta. Por eso va a suprimir todos los aspectos, digamos, en que le quitan como el protagonismo a Jesús, ¿no? La figura de Simón de Cirene, la mujer de Pilatos no aparece, la liberación de Barrabás tampoco, las mujeres que lloran en el camino de Jesús para el Calvario, los insultos al pie de la cruz, la intervención de los ladrones crucificados, la hora de las tinieblas, todas las palabras de Jesús en la cruz al Padre o al ladrón, la confesión del centurión al pie de la cruz, todos esos elementos que yo estoy mostrando aquí, San Juan no los incluye, porque quiere dar el sentido profundo de la pasión, mostrándonos que en la pasión es Jesús el que lleva la iniciativa y es el que, digamos, dirige prácticamente voluntariamente esta entrega. Él va a la cruz consciente de que, digamos, él va como un rey a colocarse en el trono que es la cruz para ser exaltado a través de la humillación, del sufrimiento, del sacrificio y de todo lo que él pasa, ¿no? Entonces, por eso van a aparecer en este relato de la exaltación de Jesús elementos que Juan subraya y que no están a veces en los sinópticos o que aparecen en los sinópticos, pero que en Juan tienen un sentido mucho mayor, ¿no? Mucho mayor. La participación de la corte romana, es decir, no son cualquiera los que vienen a llevar a Jesús, son alguien de la estructura misma política, la corte romana. Eso le da una solemnidad mismo a la prisión de Jesús, ¿no? Los nombres de Pedro y Malco aparecen ahí en la tradición cuando Pedro le quita la oreja al otro. Eso es una muestra que Juan está siguiendo una fuente diferente de la de los sinópticos. Nos muestra detalles que no aparecían en ellos, de este relato de la pasión. La portera del palacio, del sumo sacerdote, los largos diálogos con Pilatos, esos son muy importantes, porque en esos diálogos Pilatos va a terminar proclamando a Jesús como rey. Son diálogos largos en los que Jesús es reconocido como rey y Pilatos lo reconoce como rey, lo presenta ante el pueblo como un rey, ¿no? El litóstotos, o sea, es allá donde Jesús sale para ser proclamado rey.
la presentación de Jesús como rey, la importancia que se da al letrero de la cruz, la repartición de las vestiduras y el sorteo de la túnica, las palabras de Jesús en la cruz. Eso es único en Juan, cuando hace de María la madre de la iglesia, ¿no? Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Entonces vemos que uno de los relatos que más se guardó en el recuerdo de los discípulos, el que más cercano estaba de ellos, el que quedó más en la memoria, fue el de la pasión de Cristo, porque era como lo más inmediato y que había después de la muerte y la resurrección, y fue como lo que quedó más marcado en la mente de los discípulos. Son los recuerdos más cercanos. Por eso los evangelios comenzaron por ahí, por la redacción de la pasión de Jesús. Es posible que haya varios relatos sobre esa pasión, por eso estoy hablando de una tradición de los tres evangelistas y de la tradición juánica. Juan nos muestra que él sigue una fuente de redaccional diferente de los sinópticos, porque nos da detalles que a veces no aparecían en esos sinópticos. Y todo para hacernos la catequesis prácticamente de la pasión y decirnos que Jesús va a la cruz, no como un condenado a muerte, no como un simple alguien injusticiado. Jesús va a la cruz por su propia voluntad. Él va allá porque sabe que eso hace parte del plan de Dios y que es por ahí que tiene que llegar. Una de las cosas bonitas que nos muestra también el cuarto evangelio es que Jesús, cuando habla de su muerte, habla de la muerte como un volver al Padre, como un volver al encuentro con Dios, como un volver a esa intimidad que él tiene con Jesús, como volver a la casa paterna, ¿no? Y es bonito ver la muerte así, en ese sentido de Jesús, ¿no? O sea, que San Agustín nos decía en una de sus meditaciones del Evangelio de San Juan, que era como un viajero, ¿no? Un viajero que viene de lejos y viene de Dios, ¿no? Viene de Dios, viene del cielo, ¿no? Y viene a la tierra. Y la separación que hay tan grande entre el cielo y la tierra nos hacía difícil como viajar para allá, ¿no? Pero este viajero nos deja como la barca, como el medio para viajar. Y esta barca, nos dice San Agustín, es la pasión de Cristo, para poder ir al encuentro de ese Dios y ese amor de Dios, entrar en esa comunión con Él en el amor, como lo vive Jesús. Tenemos que enfrentar el hecho de pasar por la pasión, porque la pasión hace parte del amor. Es una de las realidades más importantes, ¿no? El don de sí no puede estar excluido en ese camino para el encuentro con Dios. Es como el camino que nos lleva para el cielo, que nos lleva para este encuentro con Dios. La muerte es este encuentro con Dios. Y la muerte es como la última etapa de nuestro don de sí mismo en el amor que tenemos que hacer. Es así como Juan nos presenta precisamente la pasión. Va a seguir los mismos pasos de las otras pasiones, digamos, que se dividen más o menos en esas etapas, solo que él nos la va a presentar con un sentido diferente. La prisión de Jesús. Cuando uno lee la prisión de Jesús en el capítulo 18, uno va a ver que la prisión se transforma en eso que yo les decía, en un momento de revelación de Jesús. No es que vienen con palos y hachas a agarrarlo, ¿no? Es la cohorte romana que viene a llevarlo, ¿no? A llevarlo. Y al final muestra que no es que lo estén llevando, es Jesús que está yendo y está yendo libremente. Por eso tan bonita la respuesta, ¿no? ¿A quién buscáis? Pregunta Jesús, ¿no? Inicia Jesús el diálogo. Ellos le dicen a Jesús de Nazareno y él les dice, yo soy, yo soy. Es como si él se revelara a ellos en lo profundo de eso que él es y diciéndoles, voy con ustedes, ¿no? Yo soy el que voy a entregar la vida y el que voy a darla, ¿no? No es que vienen a llevarme por la fuerza. Yo tengo la iniciativa y voy allí. Es por eso que Juan tiene una de las frases más hermosas cuando habla del buen pastor, ¿no? Nadie me está quitando la vida. Soy yo el que le estoy dando y la estoy dando voluntariamente.
O sea que eso que parecía, digamos, como algo, no es que Jesús lo lleven por la fuerza para la cruz, no es que lo estén tirando, no es que lo estén como forzando a llegar a la cruz, ¿no? Eso es lo que cuestiona a todos aquellos que están en torno de Jesús y que lo hacen sufrir, lo flagelan, en que lo humillan, en que Jesús es como silencioso, es como si él supiera y conservara esa paz de alguien que está entregando la vida y que sabe que el sufrimiento no le puede impedir ese hecho de amar, ¿no? Y de amar sin medida y de superar todo eso para encontrar ese amor grandioso y misericordioso de Dios. Es un camino para encontrar al Padre. Yo no digo que todos tengamos que sufrir, pero sí que no huyamos de las responsabilidades que la vida nos pide, de todo eso que nos exige nuestra vida. A veces tenemos que sacrificar, si hoy la gente sacrifica muchas cosas, a veces por nada, ¿no? Hace ejercicios, se esfuerza, lucha para mantener la salud, que eso es bueno también, pero no se puede exagerar y hacer de la salud un ídolo también, ¿no? O hacer también del aspecto exterior, de la apariencia, todo un Dios al cual sacrificamos todo, ¿no? Por el suceso hacemos todo, no son sacrificios que hacemos, y hacemos a ídolos que nosotros tenemos. Aquí se trata de algo mucho más grande que eso, ¿no? Es aceptar ese camino del amor en el que tenemos que a veces aceptar la fragilidad del otro, cargar la fragilidad de él, luchar con él. Eso es algo que la vida nos pide para poder conocer y llegar a Dios, para conocer y vivir en comunión con él. Por eso el camino de Jesús es el camino que nos lleva al cielo, de una cierta manera, ¿no? En que no huimos enfrente de nuestra propia vida. Jesús asume eso y lo asume de una manera voluntaria, en un acto de amor sin medida, ¿no? Y es ahí como aparece precisamente la condena de Jesús, el interrogatorio. Si observamos en el Evangelio de Juan, Jesús, en las dos acusaciones que hacen, Jesús acusado de las amenazas de destruir el templo y la pregunta del sumo sacerdote, ¿eres el Cristo o no? Eso es algo que aparecía en los sinópticos o en los otros evangelios solo en el momento de la pasión. Jesús va a colocar esas dos acusaciones a lo largo de la vida de Jesús. Ustedes ven que ahí las amenazas de destruir el templo van a llamar a Jesús en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, que le van a decir, ¿cómo puedes hablar de eso? Si nosotros duramos 40 años para construir ese templo y tú dices que lo vas a destruir en 3 días, ¿no? Y que lo reconstruirás en 3 días, perdón. Entonces, eso es ya una acusación que se hace contra Jesús en el capítulo 2. Y la pregunta sobre él es el Cristo viene en el capítulo 10. O sea que lo que Juan nos está mostrando es que esa oposición al camino que Jesús realiza, esa pasión de una cierta manera, se comienza ya a realizar a lo largo de la vida de Jesús. Ese juicio que se hace contra Jesús, como ese deseo de desvalorizar eso que Jesús hace, se viene desde el inicio, la vida como una lucha, como una especie de confrontación que se realiza en frente de todo aquello que se opone a la realización de este don, ¿no? Jesús habla de su propio cuerpo, nos decía en la destrucción del templo, ¿no? En la construcción y destrucción del templo, porque nos quería enseñar que el verdadero templo no es ese de Jerusalén, el de Jerusalén lo van a destruir, no va a quedar piedra sobre piedra en el año 70. Y nos va a decir, el verdadero templo es la humanidad misma, porque Dios se encarnó en nuestra humanidad y se quedó para siempre en ella. O sea que es en el fondo de nuestra humanidad en donde podemos encontrar a Dios, ¿no? El verdadero templo es el interior de cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros tenemos una dignidad sagrada. La vida es algo sagrado. Dios vive en lo profundo de nuestra humanidad. Y Cristo encarnado, el Dios encarnado,
nos muestra cómo valoriza nuestra humanidad y hace de ella expresión del amor de Dios. Los gestos de la cruz de Cristo son los gestos de un Dios que se encarna y que asume todas las expresiones más profundas del amor, del amor. No hay nada más bonito que las palabras de Jesús en la cruz, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Es por eso que yo decía que a veces no hay que tener miedo de nuestras cicatrices, de nuestras... Lógico que hay que cuidarlas y hay que tener una buena apariencia, pero tampoco hay que tener miedo de ellas porque ellas hacen parte de nuestra historia. Ellas expresan una lucha, una batalla, una victoria. A veces en el amor, ¿no? En el amor. Qué bueno haberse desgastado por alguien, ¿no? Qué bueno haberse desgastado por alguien. Qué bueno sentir que todos los esfuerzos que hicimos se concretizan en una actitud de amor por alguien. Porque es ahí en donde aprendemos el camino para encontrar a Dios. El camino que nos lleva a Dios. El camino que nos lleva al Padre, que nos lleva al Padre. Entonces, vamos a ver que esa condena mismo de Jesús en San Juan la cambia totalmente. Jesús va a ser condenado a muerte ya en el capítulo 12, antes mismo de la pasión. Ya dicen, tiene que morir uno por el pueblo, ¿no? Y es mejor que muera uno, a no que todo el pueblo sea sacrificado, ¿no? Y ya los jefes, digamos, de las autoridades judías deciden la muerte de Jesús. ¿Por qué la muerte de Jesús? Porque Él es una confrontación en su manera de vivir para todas las autoridades judías y para todas las estructuras. Hacer lo que Jesús hace es algo que choca a aquellos que quieren guardar sus privilegios o que quieren conservarse y seguir confortablemente viviendo de una manera un tanto sin tener en cuenta a los otros, ¿no? Un poco en ciertas situaciones de comodidad, pero una comodidad que viene del robo a veces, o del ultraje, o del maltrato de los otros, ¿no? El dinero injusto, por ejemplo, ¿no? El suceso sacrificando tantas cosas en nuestra vida y tantas cosas en la vida de los otros, ¿no? O sea que es ahí en donde Jesús nos confronta. Y es una confrontación que toca lo más profundo de las motivaciones de nuestra manera de ver la vida. Por eso, digamos, en la muerte de Jesús, cuando los sinópticos presentan los insultos, las burlas de los presentes, Juan no nos habla mucho de este hecho. Juan tampoco describe el oscurecimiento y las tinieblas, ni el velo del templo que se rasga, ¿no? Eso es propio del aspecto histórico, digamos, ¿no? Pero Juan quiere sobre todo subrayar la palabra, digamos, de ese Jesús que lleva a cumplimiento todo lo que él había realizado. La gran obra llega a su final en la cruz misma de Cristo, ¿no? Por eso, en cierta manera, la pasión de Cristo es una catequesis sobre ese camino que nos lleva para el cielo, ¿no? Que nos lleva para el cielo. La cruz y la corona como un lugar de entronización, No es una corona de oro, es una corona de espinas, ¿no? De espinas que colocan sobre la cabeza de Jesús. Eso es algo hermoso también de la manera como San Juan nos enseña, y Jesús también lo usaba, digamos, en su manera de enseñar propio de la enseñanza rabínica de los judíos, la ironía, ¿no? La ironía de que aquellos que querían juzgar terminan siendo juzgados, ¿no? Y la ironía de aquel que parecía no valer nada y resultar el centro de toda la humanidad. Y llamar a todos desde la cruz, reunir a todos desde la cruz. Es como si el amor nos confrontara, Por eso tan bonita la canción, la de que nosotros colocamos, que tal vez no se escucha también, ¿no? Nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Sentirse amado de esta manera, ¿no? Es hacer reinar a alguien en nuestro corazón.
No es un reinado cualquiera, no es un reinado de aquel que nosotros le inclinamos la cabeza porque tiene poder, porque tiene dinero, no, es muy diferente. Es alguien que reina en el amor y en un amor que es don de sí absoluto. Es por eso que dice que Jesús nos ganó con su sangre, ¿no? Derramó su sangre por nosotros y así nos hizo sus hermanos. Es en la sangre, ¿no? Alguien que dio su vida por mí, alguien que entregó su vida en un amor sin igual y sin medida. Y es por eso que la sangre de Cristo tiene su valor, ¿no? Porque es una sangre derramada voluntariamente por mí, por mí. Es un acto de amor. No miremos a Jesús como un condenado que vaya forzado a llegar a la cruz. Es lo que nos dice San Juan, ¿no? No es que Jesús llega porque tiene que pasar por ahí, ¿no? Jesús sabe que el camino del amor no es fácil. Y más enfrente de una humanidad llena de autosuficiencia, de egoísmo, de encerramiento, ¿no? Estamos aquí enfrente de algo que nos cuestiona, que cambia totalmente y que nos confronta en nuestra tendencia a mirarnos solo a nosotros mismos, ¿no? Y a olvidarnos también de los otros. Es un amor que nos salva, por eso, la cruz y la corona. Esto sería algo muy bonito a colocar hoy en nuestras casas, ¿no? Una cruz y, si es posible, una corona, pero una corona humilde, sencilla, que significa a veces sacrificio, esfuerzo. Yo sé que amar a los otros es algo que nos cuesta en el sentido de todo lo que tenemos que dar, ¿no? Todo lo que tenemos que dar. La gran pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto tenemos que dar, no? ¿Hasta dónde tenemos que ir, no? Y es ahí en donde el mundo se encuentra enfrente de una incapacidad de superar, de ir más allá, ¿no? Porque tenemos miedo, es normal. Porque la desconfianza a veces se metió en nuestro corazón, porque a veces vivimos siempre pensando en lo que los otros nos hacen y no en lo que nosotros podemos dar, ¿no? Queremos siempre una retribución inmediata, ¿no? Yo doy para que tú me des, ¿no? Yo doy placer para que tú me des también placer, ¿no? Como una especie de mercado que hacemos, ¿no? En nuestras relaciones. Jesús no, Jesús es desbordante. Él nos da más allá de lo que nosotros mereceríamos y podríamos recibir. Y es este amor el que algún día tenemos que conocer para poder comprender, ¿no? San Juan escribe ya al final del primer siglo y es posible que esto sea algo que la comunidad necesita también encontrar, ¿no? Una disponibilidad completa para dar la vida, para entregarla. Las persecuciones ya pasaron en este momento en que San Juan escribe. Ya lo que queda es una oposición un tanto de las estructuras en las que los cristianos viven, ¿no? Es como una oposición a esa manera de vivir. Es lo que nosotros sentimos en la sociedad de hoy también, de proclamar algo así parecido y de decir que tal vez es ahí en donde el mundo necesita encontrarse, ¿no? Por eso habla San Juan del relato de la exaltación. Es difícil comprender ese lenguaje para nosotros que vemos las grandes películas en que siempre todo el mundo mata a la mayor parte y entonces al final un abrazo parece resolver toda esa violencia en la que nos metimos, ¿no? Aquí no, aquí la exaltación pasa para la humildad, para la humillación. La exaltación pasa por aquel que ama y que ama sin medida, que lo da todo. Yo no digo que no sea un amor exigente, claro, tenemos que ser exigentes en nuestro amor. No podemos dejar perder a los otros tampoco, ni manipularnos, ni utilizarnos. Nosotros tenemos el derecho también de hacer caer en cuenta a los otros de lo que están haciendo, pero nunca caer en la desgracia del odio, de la violencia, de la guerra, de querer destruir, porque eso daña nuestro corazón, ¿no?
por la pasión. Su corazón no ha sido cambiado. Confronta por sus actitudes, ¿no? Y los otros se van a sentir juzgados al final. Y tal vez mal en frente de este crucificado que muere injustamente, ¿no? Y es ahí precisamente en donde el juicio se vuelve contra nosotros. ¿A qué da vueltas eso ahí? Vamos a ver. Varias cosas van a ser subrayadas en la pasión en San Juan, por ejemplo. La libertad de Jesús. Jesús es libre, a pesar de lo que tengan amarrado, que le flagelen, que lo crucifiquen. Jesús es libre. Y nos dice la libertad de Jesús en varios momentos, ¿no? En varios versículos en donde se repite, ¿no? Jesús sabía todo lo que iba a acontecer. Es Jesús quien da la vida. Nadie se la quita, ¿no? No se la tira, sino se la quita, no se la quita. Tirar es un término más bien portugués. Nadie se la quita, ¿no? Nadie se la quita. Otro aspecto que subraya también la pasión en San Juan es la dignidad de Jesús. Va al encuentro de los que van por él. No es que corre, no está corriendo, ¿no? Por eso la reacción contra los apóstoles que sacan la espada y quieren defenderlo, ¿no? Es la dignidad de Jesús, la libertad. Él carga la cruz solo, nos dice San Juan, ¿no? Y antes de morir nos dice que todo fue cumplido. Todo fue cumplido, ¿no? Muere entregando al Espíritu. Eso es algo importante, a ver cómo esa perspectiva de la pasión en San Juan es diferente un poco de los sinópticos y nos muestra ya un avance en la comprensión profunda de la pasión de Jesús, en el camino que nos lleva al Padre. Así como habla Jesús, yo voy al Padre, ¿no? Y algunos dicen, pero no sabemos dónde está el Padre, mucho menos vamos a saber el camino, ¿no? Y Él va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. La dignidad de Jesús, la dignidad de Jesús. La libertad, pero al mismo tiempo la obediencia, ¿no? O sea, la libertad no es hacer lo que yo quiera, ¿no? La libertad también es tener esa libertad para entregarse, para darse, para seguir el camino, para continuar la senda que uno había iniciado, ¿no? El autor no se detiene en aquellos elementos que podrían subrayar humillación. No hay la oración de Getsemaní, por ejemplo. No hay violencia física en la prisión, no hay insultos ni burlas por parte de los que están en torno de la cruz. Humillación no se dice que los crucificados junto con Jesús son ladrones. Simón de Sirene no precisa ayudar a llevar la cruz. Todo esto es para mostrar ese aspecto de esa libertad, pero al mismo tiempo de esa aceptar, digamos, el camino que su vida le llama a realizar, ¿no? Y la majestad de Jesús. Por eso la pasión se convierte en una marcha triunfal. Es una marcha triunfal en el cuarto evangelio. Jesús va a través de todo eso, pero como victorioso, ¿no? Victorioso. La pregunta es el único lugar en donde Jesús se proclama rey, ¿no? Él mismo. Pilato le dice, es que tú eres rey. Y le dice, tú lo has dicho, ¿no? Lo dice Jesús. O sea, que Jesús se reconoce como rey en la pasión de San Juan. Y por eso vemos toda la entronización de Jesús, vemos todas las etapas de la entronización de Jesús. Si observan ahí el cuadrito de abajo, el relato de la pasión, una entronización de Jesús, vamos a ver que hay la parte de la autorrevelación del rey, lo que yo les decía, ¿no? Yo soy. Tú lo has dicho, ¿no? Tú lo has dicho. 18, 33 a 38 es un diálogo grande en que Jesús habla con Pilatos y se autoproclama rey sin quererlo, porque es la pregunta que Pilatos le hace, ¿no? ¿Tú eres rey? Y él dice, yo lo soy, ¿no? Tú lo has dicho, yo lo soy. Y la coronación, 2 a 3, 19, 2 a 3, ¿no? La aclamación cuando Pilatos presenta a Jesús todo
flagelado enfrente de los judíos y dice, es ahí a vuestro reino, ahí está vuestro reino. En cierta manera hay una aclamación de Pilatos, de la autoridad romana, que lo presenta como rey enfrente de los judíos. Y al final la entronización, cuando Jesús es crucificado y elevado en la cruz, y el letrero que colocan en la cruz de Cristo. Jesús, rey de los judíos. En 3 lenguas, en las lenguas oficiales de su época, ¿no? O sea, que vemos en el relato de la pasión, algo que Juan subraya es el tema de la realeza. Y se hacen las etapas de la entronización de un rey. La revelación, la coronación, la aclamación y la entronización aparecen en este relato. Por eso el propio Juan, digamos, aparece durante todo su evangelio una serie de relatos en las cuales Jesús como que estuviera delante de un juicio, ¿no? En que Jesús habla con términos jurídicos, ¿no? Yo no soy el que doy testimonio de mí, el que da testimonio de mí es otro que me ha enviado, ¿no? Es aquel que da testimonio de mí, ¿no? Y lo que da testimonio de mí, si no creen en mis palabras, crean en mis obras, por ejemplo, ¿no? Uno ve que todos esos diálogos es como si Jesús estuviera delante de un juicio, o lo llamaran a juicio, y él tuviera que hablar en términos jurídicos, ¿no? Él no habla por sí mismo. Hay otro que da testimonio de él. Él habla en el sentido de la verdad, ¿no? De encontrar la verdad. Y, digamos, de venir a este mundo para dar testimonio. Eso está lleno de errores. Yo soy la luz del mundo, ¿no? Quien me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Y lo llaman, digamos, ¿no? Intentan proclamar a Jesús como rey en varios lugares, ¿no? En el capítulo 6, por ejemplo. Y Jesús huye todavía, se aleja, porque él no quiere que lo declaren rey solo por haber dado comida, ¿no? Él no quiere que lo declaren rey solo por haber curado a alguien, ¿no? Eso nos dice, es mejor que quede en silencio. Él corre en ese momento, para que no se confunda su realeza, porque su realeza no es el dar comida, no es el curar, no es tan solo el ayudar a que las realidades materiales lleguen, no, eso es importante, pero su realeza se da de otra manera, no es como un rey común, su realeza se da en el amor, en el momento en que entrega la vida toda, la vida toda. Eso Juan es claro a lo largo, ¿no? Nada, Jesús huye en el momento en que quieren declararlo rey. Incluso se habla de que Judas, en una cierta manera, no comprendió la realeza de Jesús y que Judas quiere hacer de Jesús un líder político, como alguien que estuvo cerca de Jesús, pero no comprende ese sentido de Jesús rey, ¿no? Rey en el don de sí, en el sufrimiento, en el sacrificio, en la capacidad de asumir todas las exigencias del amor, ¿no? Y por eso Judas entrega a Jesús a las autoridades judías como queriendo que ellos lo escuchen. Es una de las hipótesis que interpretan las ideas de Judas, ¿no? Como si él quisiera hacer de Jesús un líder político. Pero nos encontramos aquí delante de la realidad de un Jesús que no quiere ser confundido, ¿no? Y Juan nos aclara todo eso en su evangelio, ¿no? La declaración de Pilatos, profética, como antes de Caifás, eis ahí a vuestro rey, ¿no? Constituye el punto central del relato, se encuentra en capítulo 19, versículo 14. Debe ser recordada, por tanto, la importancia que el cuarto evangelio da al letrero de la cruz. El título Rey de los Judíos se repite 3 veces en ese pequeño fragmento del encuentro con Pilatos. Pilatos va a proclamar a Jesús rey y Jesús va a hacer reconocer también delante de Pilatos como rey, ¿no? Como rey. Pero el relato de la pasión no es solo este aspecto de la entronización de Jesús como rey. El relato de la pasión en Juan es también un lugar de revelación. La pasión como la revelación de Jesús. Por eso yo les decía que la pasión era como el relato esencial de todos los evangelios. La primera cosa que se conservó fue los relatos de la pasión de Jesús.
porque eran los relatos que estaban más cercanos de los apóstoles, ¿no? Y que se conserva un poco con todo su realismo, ¿no? Y que para comprender esta pasión, que se necesitaba comprender la pasión a la luz de la resurrección, lógico, vamos a entender la pasión de una manera mejor, a la luz de la resurrección. Entonces, para entender la pasión, se hacen todos los diferentes aspectos, se reconstruye la vida de Jesús. Es como si el final de nuestra vida se explicara a través de toda nuestra historia. Y aquí, entonces, el relato central, por eso el anuncio principal, el primer anuncio que se daba, era que el Jesús que murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció según las Escrituras, y eso es como lo esencial. Pero para comprender eso, entonces se hacen todos los relatos de los milagros, de las parábolas, de la vida de Jesús. O sea que todo eso que se nos narra antes de la pasión es una preparación para comprender la pasión. Los evangelios nos narran toda la vida de Jesús para llevarnos al relato más importante, que es la pasión de Cristo. Y para poder comprender la pasión, tenemos que entender a ese Jesús que se acerca a cada persona, que carga sobre él la dificultad que él tiene y que lo cura a veces y que lo lleva a una nueva vida también, ¿no? Porque los relatos nos muestran que las personas que son tocadas por Jesús, en cierta manera, inician una nueva vida. Hay una transformación en ellos que se realiza, ¿no? Entonces, en cierta manera, todo eso nos muestra ese Jesús que va a morir en la cruz. Lógico que las personas que se enfrentan a la pasión tienen que conocer un poco el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón, no? Es la otra canción que yo les colocaba, ¿no? ¿Qué es lo que hay en ti que te llevó a la cruz, no? ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón que te llevó a asumir todo eso que percibimos en la pasión? Y entonces tenemos que entender a Jesús. Incluso los relatos del nacimiento, de la infancia, nos ayudan a entender. Ahora comprendemos, por ejemplo, la encarnación, el hecho de que Jesús asuma la carne, nuestra propia carne, nuestra humanidad, y que viva en una familia, ¿no? Porque, digamos, todo eso nos muestra cómo el Jesús que viene para asumir todas nuestras limitaciones. Y la expresión más profunda de la encarnación la encontramos aquí en la pasión de Cristo. Jesús asume todo lo que la carne lleva consigo. La sarx en griego significa toda la fragilidad humana. Y desde el momento mismo del nacimiento, Dios asume todo eso hasta la muerte, como algo que Él va a llevar consigo, ¿no? Y para mostrarnos un poco cómo vivir en medio de todo eso, ¿no? Cómo vivir en medio de todo eso. Toquémonos, nosotros somos frágiles, ¿no? Somos de carne y hueso, ¿no? Y tenemos que considerarnos así, y tenemos que pasar por el dolor a veces. No podemos huir a eso, ¿no? Porque somos de carne y hueso, somos frágiles. Tenemos que expresar nuestros sentimientos también. Jesús lloró la muerte de Lázaro y llegó allá a hablar con María, con sus amigas, ¿no? Y sintió también, digamos, la enfermedad de todos aquellos que se acercaban a él, ¿no? El ciego de nacimiento en el Evangelio de San Juan. Es hermoso ese pasaje, es que él se acerca al ciego y lo cura, pero hay un diálogo en el que él demuestra al ciego que no es solo la cura, que es algo más lo que viene a salvarlo, ¿no? Transformar su vida. Por eso el ciego va a ser expulso de la sinagoga, por afirmar su fe en Jesús como Mesías, ¿no? Y como aquel que viene para cambiar y liberar al mundo, ¿no? Liberar al mundo.
Y cada uno, por ejemplo, el encuentro con la samaritana. Son diálogos que Juan desarrolla para que podamos comprender la pasión, ¿no? La pasión es el extremo de eso que Jesús hace en los diferentes encuentros que realiza. Es ir hasta el límite mayor, ¿no? Vea, ir hasta la cruz, la cruz, la cruz, como el lugar del encuentro más profundo del amor que Él quiere expresarnos, que Él quiere expresar. Y es ahí en donde con la samaritana, por ejemplo, poquito a poquito en el diálogo va profundizando, ¿no? Llámame a tu marido, y entonces ella le dice, yo no tengo marido, que dice, muy bien lo has dicho, porque no tienes, no, el que tienes no es el verdadero, ¿no? He tenido 5 y ninguno de los 5 son sus maridos, no son su verdadero. Él hacía referencia más que todo al culto. La samaritana representa a los pueblos de Samaria, que llegaron a Israel después del exilio, y que durante el exilio, perdón, para repoblar la parte esta, y compuesta por 5 pueblos, los que vivieron ¿cómo se dice? Repoblar esa región que habían dejado los judíos cuando se habían ido, ¿no? 5 países que unieron eso y conservaban su culto y se habían hecho judíos en cierta manera en su religión. Pero los judíos no lo aceptaban porque no eran de origen propiamente judío. Y entonces vienen de 5 pueblos diferentes, como si tuvieran 5 dioses, ¿no? De cierta manera, es un diálogo que se realiza profundamente y en el que Jesús entra en lo íntimo de la samaritana, ¿no? Como tú, siendo judío, te diriges a mí que soy samaritana, ¿no? No tienes ni siquiera una vasija para sacar el agua, ¿no? Y Jesús le dice, dame de beber, ¿no? Derriba toda la barrera que los separaba. Y comienza un diálogo que termina en una relación de fe, ¿no? Bonita, en que la samaritana reconoce a Jesús, ¿no? Como alguien que viene para unir sus pueblos, unir los pueblos, ¿no? Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino en espíritu y en verdad. Todos esos diálogos preparan a la pasión. No podemos ser, digamos, una fe que se apoya solo en el milagro, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo al final Juan, ¿no? Tenemos que llegar hasta la cruz, porque la cruz hace parte y la más profunda de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Descubrir este amor que nos lleva incluso a enfrentar la enfermedad, a sobrepasar una especie de traición, ¿no? O a ultrapasar a veces las burlas o las moquerías que pueden hacer, ¿no? El ser capaz de ir más allá de nosotros mismos para poder entregar y dar la vida. Por eso yo decía que lo más triste es encontrar a alguien que no ha podido como darse, como entregarse, ¿no? Porque ese es el aspecto más profundo de la esterilidad de que habla la Biblia, ¿no? Ser estéril, ¿no? Como no lograr dar la vida a alguien, ¿no? Dar a alguien de eso que nosotros tenemos bien dentro de nosotros mismos. Por eso el relato de la pasión no es solo un relato de entronización de Jesús como rey, es una epifanía real, es también una revelación de Jesús. Ahí toda la revelación llega a su plenitud, ¿no? Cuando los que lo vienen a atrapar retroceden y caen por tierra ante la breve y fulgurante teofanía, cuando Jesús dice, yo soy a quien buscáis, yo soy es el nombre de Dios, es el aspecto revelador. Eso aparece continuamente repetido en el 4.º evangelio. Yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, ¿no? Yo soy el agua viva, ¿no? Eso aparece continuamente, repetido como una de las maneras en que Jesús se revela, ¿no? Por eso Pilatos y los soldados no hacen más que realizar el contrario de lo que creen estar haciendo. Piensan estar matando a Jesús y en realidad no hacen más que elevarlo en la cruz, entronizarlo y revelarlo como Hijo de Dios, como Rey. Eso es uno de los temas de la pasión. Estamos ya, ¿a qué horas son? 11:54, ya va a acabar. Y el tercero
tema es el del Cordero Pascual, ¿no? Eso es algo que aparece en el Evangelio de Juan. O sea que Jesús en la pasión es presentado como ese Cordero de Dios, que va libremente al sacrificio, ¿no? Era la fiesta de la Pascua, ¿no? Y la pasión sucede precisamente en la fiesta de la Pascua, ¿no? Jesús muere como el Cordero sacrificado en esta Pascua, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado, ¿no? Ese Cordero era el Cordero que señalaba, digamos, ese reconocimiento de que la vida pertenecía a Dios y que todos los frutos de nuestro trabajo venían de Él, toda la vida de los campos, toda la vida de los animales. Y también recordaba la liberación de Egipto, ¿no? En que los israelitas fueron salvados gracias a la sangre del cordero que colocaban en sus puertas, ¿no? Para señalar y para que la muerte de los primogénitos no llegara a las casas de ellos. No se olvide que este cordero también aparece en el sacrificio de Isaac, ¿no? Cuando Abraham piensa que debe a su Dios, porque vamos a ver que es un cambio de la comprensión de Dios en este momento, ¿no? Sacrificar su hijo único, a Isaac, y camina con él hacia el monte. Y en el momento en que lo va a sacrificar, hay un ángel que lo detiene y que le dice, no, Abraham, aquí hay un cordero que va a reemplazar el sacrificio de tu hijo, ¿no? Entonces aparece el cordero ahí también, como aquel cordero que va a reemplazar el sacrificio de los hombres, ¿no? Y Jesús se presenta en cierta manera como este cordero prometido por Dios para salvar toda la humanidad. Jesús está ahí en esa actitud del cordero que se ofrece, ¿no? Que se ofrece. Eso aparece, como yo les decía hace poco en una homilía, porque la unción de Jesús en el Evangelio de Juan se hace 6 días antes de la muerte, el día en que preparaban los corderos que iban a ser sacrificados para el sacrificio, ¿no? Y otro, en la manera como Jesús muere. Ustedes se acuerdan que Jesús no le golpean las piernas como hacían con los otros, sino que le entierran una lanza en el costado, ¿no? Y dice que de su costado salió sangre y agua, ¿no? Una de las condiciones para que el cordero pudiera ser sacrificado era de que no podían quebrarle ninguno de los huesos. O sea, que el cordero no podía ser muerto a golpes, ¿no? Tenía que ser desangrado, ¿no? Desangrado. Y estas eran las condiciones para el sacrificio, ¿no? Todo eso nos muestra que Juan nos quiere presentar a Jesús como ese Cordero de Dios, ¿no? Es separado 6 días antes por la unción y además muere con las condiciones con que debe morir un cordero. No le quiebran las piernas, sino con lo que le abren el costado una lanza. Una lanza. Que nos presenta a ese Jesús como cordero. Eso nos dice también cómo al comienzo del Evangelio, uno de los testimonios que Juan Bautista da de Jesús a sus discípulos, es decir, es ahí el Cordero de Dios, ¿no? Cordero de Dios. En Jesús, como Cordero. Y desde el inicio del Evangelio hasta el final, en el momento de la pasión. Bueno, vamos a dejar ahí, porque ya es la hora de ir al Papa y escuchar al Papa, ¿no? Y vamos a presenciar una bonita celebración de la adoración de la cruz. Entonces, todas estas cosas sirven para que ustedes lean hoy la pasión, para escucharla tal vez en la celebración. Y Dios los acompañe y los cuide, yo. Muchas gracias, Padre. A ustedes. Gracias, Padre. Buen día. Buenas, Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Ya comienza la misa, ¿no? Sí, señor, ya están transmitiendo. Eso, dejamos preguntas para después, porque no podemos. Ya. Bueno, Padre, muchísimas gracias de nuevo. Bien. Juiciosos y juiciosas, como dicen Que aquí. Dios les bendiga. Buena celebración. Gracias. Chao.